La W presenta Vicky Dávila. Ya son las 12 del día 7 minutos, ya tenemos las 12 del día 7 minutos, ya están con nosotros Clara López, Claudia López, Pedro Medellín, solo en segundos ya tenemos, a ver, que yo estaba llevando aquí la cuenta, 1.270 personas conectadas en nuestro Facebook Live y estoy segura de que 1.446, serán muchas más por cuanto el debate será muy interesante. Antes, vamos muy rápido, Gonzalo, a Panamá, murió el general Noriega. Así es, Vicky falleció anoche a las 11:01 de la noche. Manuel Antonio Noriega, 83 años de edad, llevaba 2 meses en cuidados intensivos y en un coma inducido luego de una delicada intervención quirúrgica para extraerle un tumor benigno localizado en el cerebro. El ex general sufrió complicaciones luego de esta cirugía y ayer fue desconectado. 12 del día 8 minutos. Gracias, Gonzalo, y nos vamos muy rápido a Caracas. En Caracas también tenemos información. ¿Quién está hoy en Caracas? Caterina. Vicky, buenas tardes, 1:00 con 8 minutos y nos encontramos donde está transcurriendo la noticia en la Plaza Francia de Altamira. Hoy marchan los estudiantes hacia el Ministerio de Interior y Justicia luego de que el día de ayer en Caracas se registraran tras las protestas 257 heridos. Hay mucha movilización el día de hoy y un gran llamado de nuevo a la comunidad internacional, Vicky, de cara a la reunión de cancilleres que se realiza mañana en Washington en el marco de la propuesta que ha hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la Organización de Estados Americanos. Vicky. 12 del día 8 minutos. Muy bien, pues ya están con nosotros. Voy a nombrar a ver cómo arranco. Claudia López. Claudia, bienvenida a la W. Vicky, muy querida, mil gracias. Un gusto volver a estar en esta mesa de trabajo. Clara López, bienvenida a la W. Vicky, muchas gracias por la invitación. Y el doctor Pedro Medellín, gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, y de verdad gracias por la invitación. Se puede pegar un poquito más y le podemos subir un poquito más al micrófono a Pedro Medellín. Muy bien. Gracias por acompañarnos porque hoy sí aquí hay tema sobre el tema de la paz. Obviamente ayer dijimos, bueno, vamos a hablar de la propuesta que están haciendo unos intelectuales a Humberto de la Calle, que por favor, ¿es un referendo o es un plebiscito? Pedro. Es un referendo, ya ahorita lo explica, si quiere lo explico de una vez. Sí, para que arranquemos. Vea, todo esto... Porque la gente siente que están proponiendo como otro plebiscito. No, el tema es el siguiente. A ver. Estamos muy preocupados, este es un grupo de gente donde están exmagistrados, están académicos. Es la gente muy preocupada por dos cosas que están pasando. Una, estamos con un discurso muy fuerte de paz con las FARC, pero de guerra contra los jueces. Y en ese sentido nos preocupa mucho porque uno ya empieza a ver en las encuestas que hay unos problemas muy serios de legitimidad de los jueces y de legitimidad del proceso de implementación de paz. Y en ese sentido, uno puede llegar avanzando, pero si el 70% de la gente, si 2 de cada 3 colombianos no creen en la implementación, pues dice uno, mire, ¿cuál es el problema? Todo el origen del asunto radica ahí y nos preocupó en particular la entrevista del candidato presidencial Humberto de la Calle, que en el enésimo lanzamiento de su candidatura salió a plantear que la Corte Constitucional pues amenazó, puso al borde, etcétera, el proceso de paz. Y yo creo que en esas cosas uno no puede ser tan exagerado porque si hay algo que nos tiene estable en este país es que gústenos o no las leyes o las decisiones de los jueces, pues son las que sostienen la institucionalidad. Y entonces uno de los magistrados recordó un episodio muy lindo del año 94 que le da al doctor de la Calle una especie de condición de ser el inventor del zapato. En el año 94, la Corte Constitucional, en un fallo de Carlos Gaviria Díaz, declara inconstitucional la penalización de la dosis mínima. Y la Corte despenaliza la dosis mínima. Entonces, por sobre el presidente Gaviria, que estaba en ese momento en el gobierno en transición con el gobierno Samper, se preocupan y acuerdan más o menos, no vamos a cumplir esa decisión judicial porque se acae la guerra contra el narcotráfico, etcétera, y encargan, por iniciativa del doctor de la Calle, que era ya vicepresidente electo, de gerenciar un referendo contra esa decisión.
Y fue la primera vez que ya se estrenó el mecanismo de convoquemos a la ciudadanía para tumbar las decisiones de los jueces. Me parece que ustedes están hablando es de legitimidad de la paz. De legitimidad de la paz y de los jueces y de la institución judicial, las dos cosas. Entonces que empiece el debate. Clara López. Bueno, a mí me parece bastante esotérico un referendo contra el pronunciamiento de Humberto de la Calle, porque el hecho de que el precandidato presidencial haga unas aseveraciones sobre sus opiniones respecto del impacto de una sentencia de la Corte Constitucional, pues no quiere decir que aquí haya una actitud ni deslegitimadora ni... Si me dejas terminar un poquito la No, cosa. pero- un poquito, Pero Pero vamos, pues, vamos está bien, avanzando, está porque bien. para eso por tenemos partes. toda la hora. Vale. Porque legítimamente la gente puede criticar las sentencias y aquí todo el mundo las critica, pero todo el mundo las acata. Y Les los toca. y los primeros que salieron a acatar pues son los del gobierno, pero fíjense, en la doctrina se habla mucho de que las cortes, la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Constitucional de Colombia en general, son las más vulnerables porque no tienen las armas para defenderse. Y quienes sí las tienen, que son los gobiernos que guardan el monopolio de las armas, han dicho que acatan completamente las sentencias. Entonces lo que están pidiendo es un referendo para reformar la Constitución. Y me No, parece sí, no que sé. eso no se justifica con unas declaraciones de una persona por importante que ella sea. Permítame, le damos la palabra a No, Claudia es que López. mira- A Claudia y va enseguida Pedro. Vale. No, yo creo que ya todos entendimos perfectamente la propuesta del doctor Pedro Medellín y de otros intelectuales. Mire, yo les digo francamente, es increíble esta capacidad de la gente aquí de quedarse mirándose el ombligo, como si el problema, ¿cómo se legitiman las decisiones de los jueces? Pues cumpliéndolas, punto. Eso es lo que legitima las decisiones de los jueces, no someterlas a referendo, a ver si nos gustan, si no nos gustan. No, las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen, punto. Tenga uno la opinión que uno tenga, en vez de ponerse a refrendarlas. Eso sí que es cuestionar la legitimidad de las instituciones. Decir, no, como no nos gusta, o como quisiéramos que sea más fuerte, entonces refrendémoslas. No, francamente, yo creo que eso es pues de abogados bogotanos que no tienen la menor idea de lo que realmente está poniendo en problema la paz. Hace 3 semanas hicimos un debate de control político sobre la implementación de los acuerdos de paz. Dije, aquí el problema no son las leyes, ni los abogados, ni las decisiones de la Corte. Aquí el problema es la eterna y otra vez incapacidad del gobierno nacional de cumplir los acuerdos de paz en terreno. Entonces el gobierno tenía que instalar 26 campamentos, le quedó grande, no pudo. Tenía que instalar a las misiones logísticas y los containers de Naciones Unidas para que recibieran las armas a tiempo, no pudo, le quedó grande. Eso no tiene nada que ver con ninguna ley. Eso es incapacidad de ejecución en terreno y en los territorios del gobierno. Eso es lo que está amenazando la paz. Lo segundo que está amenazando la paz es la incapacidad de la fuerza pública y la justicia ordinaria y local de hacer empalme con las FARC. Bueno, las FARC era un paraestado en 240 municipios. Las FARC cumplieron, se fueron de esos 240 municipios, se concentraron en los campamentos. El Estado tenía que recibir esas zonas y encargarse de la seguridad y justicia pública de esas zonas. Le quedó grande. Tampoco lo ha hecho. Y como le quedó grande, y según uno le pregunta al ministro de Defensa y le saca un PowerPoint según el cual hay 70.000 hombres custodiando esas zonas. Bueno, entonces, una de dos. O el ministro está cañando con su PowerPoint, o 70.000 hombres no fueron capaces de reemplazar el control de 7.000 que eran las FARC, lo cual es como difícil de creer, francamente. Entonces, ese tipo de cosas reales y operativas en terreno, no leguleyadas, no, aquí en Bogotá, son las que de verdad están amenazando la paz y en las que deberíamos concentrarnos. ¿Qué dice Pedro que quería decir algo? Es que también tengo la maña de atacar y cuestionar las cosas sin saber completamente qué es lo que se está diciendo. Y ese O es sea, un ellas problema. no son unas mañosas. No, Lee no, la es mañoso, carta, no, yo soy muy señor respetuoso. Castro. No. Yo muy me leí, respetuoso Pedro, yo me con- leí la Constitución. No, no El es la referendo que Constitución. usted propone es no para refrendar los acuerdos, sino para ratificar un acto legislativo que ya hace parte de la voy a Constitución, ser más que preciso. entró en vigencia y que tiene la bendición de la Corte Constitucional, salvo 2 incisos que ya han salido del ordenamiento. Exactamente es lo que tú no dices, Clara. Con base en entonces muy preocupados por esta cosa, dijimos, hombre, ¿por qué no le recordamos al doctor de la calle que este mecanismo de estar atacando y debilitando las instituciones, que tiene una expresión en las encuestas, la tiene? ¿Sí? No podemos decir que no. La gente hoy cree que el sistema judicial está corrupto, que está acabado,
y el Pero proceso no de es por esa decisión implementación. de la Corte, eso voy a ¿Ah? decir. No por esa decisión de No, la no, Corte. no, pero es Lo que piensan salen, los salen los colombianos desde el magistrados, año pasado. sale el vocero de las negociaciones, que es el doctor de la ciudadano, calle, cuyas no, opiniones- pero es vocero de las negociaciones y en esa condición vuelve Sus y opiniones. lanza su candidatura, en fin, pero déjeme terminar la cosa, voy al punto. No es un referendo, para aprobar, ni nada. Partimos de un hecho claro, de un hecho concreto. Nosotros creemos que la Constitución debe estar por encima en este proceso y que creemos en la paz, pero con la Constitución y con las instituciones. Y en este proceso, si la gente cree que la Corte Constitucional en sus actuaciones va a tumbar eso, hay un mecanismo en la Constitución muy bonito, que es el artículo 377, que es un decreto que puede permitir la revocatoria por referendo de las decisiones constitucionales que afectan derechos, y aquí están afectándose varios derechos, por ejemplo, el derecho a que los ciudadanos sepan que sus legisladores pueden discutir las cosas y pueden ajustar los decretos, y no estar sometidos a una fórmula que no tiene ninguna base constitucional, que es los señores de las FARC dedicados a aprobar o no aprobar los proyectos de ley que llegan al Congreso. Y a los congresistas les toca solamente decir sí o no, y si dicen que hay que hacer ajustes es con el permiso de estos tres funcionarios de las... Pedro, si es que eso ya lo declaró inconstitucional la Corte, ya no hace parte del ordenamiento jurídico. Entonces, Opera el control constitucional y usted dice, no, sometamos lo que decidió la Corte a una refrendación, a un referéndum derogatorio. No termino y entiendo. prometo que regalo los 6 turnos más que me tocan. A ver. ¿Sí? Entonces, nosotros le mandamos una carta al doctor de la calle diciéndole, doctor de la calle, si le preocupa tanto el tema, ¿sí? Usted que ha sido tan claro, que dijo que cuando si ganaba él no había acuerdo, y que dijo que el acuerdo, el mejor acuerdo posible era al que se ha llegado, ¿por qué no vuelve a recoger lo que usted en su momento hizo? Y es, pues proponga un referendo, nosotros promovemos un referendo en el cual ustedes defiendan la legalidad del acto legislativo 1 intocable, y nosotros promovemos la revocatoria de ese acto. Y eso es un acto ciudadano y punto. ¿Y eso a quién Nosotros le importa? planteamos Perdón, ¿eso qué resuelve? todo, resuelve Parte de una todo. disputa entre una gente que se cree importantísima, resolvería, por ejemplo, el hecho de que el Congreso quedó como un notario de un proceso. Eso ya lo cambió la Corte, Pedro. Hombre, ¿No se ha leído la sentencia? Leí la sentencia y todavía, por ejemplo, el tema de la iniciativa. ¿Qué hace la CICIG todavía decidiendo cosas ayer? Eso no lo declaró En la ley inconstitucional de la Corte. tierras. Por eso. Entonces, creemos que ese punto, por ejemplo, y el origen del acto legislativo, que es la refrendación del acuerdo por el Congreso en una función que no le está constitucionalmente establecida, y usted lo sabe, Claudia. Clara Pero también es que lo sabe. usted no es la Corte, hermano. Pedro, me da mucha Pedro, pena. yo pero creo aquí que- qué es constitucional y qué no lo decía la Corte Constitucional Doctor y ya Pedro, lo ¿usted decidió. no cree que con todo esto, y se lo he escuchado a muchos, esto sería abrir la puerta a una asamblea constituyente, que lo que están buscando mucha gente por debajo? No, es No, por debajo, esto por es encima. Yo creo que peor. pues, sería Esto bueno. es saldar un pleito político de manera jurídica, tratando de meter al pueblo a ponerse en los pantalones de Pedro y Porque de unos magistrados muy importantes diciendo, es que como nosotros no estamos de acuerdo ni con lo que decidió la Corte Constitucional ni con lo que decidió el Congreso, entonces nosotros vamos a interpelar al doctor de la calle y resolver nuestro pleito político por ese No método. tenemos pleito político. Nuestro A pleito ver, pero político esto son no las enreda, instituciones. Claudia, un poco más las cosas. Digamos, ya hubo un plebiscito donde se perdió. Perdió el sí, punto. Pero Perdió. es que, ¿por qué Perdió. Sí, y por eso se Y cambiaron entonces los volver acuerdos. otra vez a las urnas y a volver a llamar a la ¿A gente y qué? gastar un montón de plata. Sí, ¿A pero qué? Me da pero mucha pena. perdió Es que y yo se no sé. respetó lo que se planteaba. Esto es ¿no? una, Claro, esto pues es ya una, ¿qué ¿qué? se cambió? Es una sentencia de disputa la entre un Corte. poco de leguleyos Sí, que se creen las súper sentencias de la importantes. Corte sí son, ahí sí valen. Pues es que todas valen. La 669 del año pasado dijo que no estaba claro ni definido en ninguna parte qué era refrendación popular, que la primera fracasó en el plebiscito, pero no fracasó el objetivo del acto legislativo para la paz, que era conseguir la paz, que el presidente tenía que continuar y buscar un mayor consenso, lo que se hizo con un nuevo acuerdo que recibió la refrendación y el apoyo del Congreso de la República mediante sus
atribuciones como representante Sí, de... que decía que para ser la aplicable votación ese popular del acto país. legislativo tenía que haber ganado el sí, y no ganó. Entonces no era aplicable. Es que este es otro Y se acuerdo. inventaron Mira, a mí me la da mucha cosita de pena, por pero debajo de la mesa. Les voy a explicar, señores. Mientras ustedes discuten eso, han matado 40 líderes sociales. En A ver, territorio. pero ¿quiénes Porque no hay también? seguridad y ¿Quiénes- justicia. quiénes Ustedes, también? que son los que suscriben esta Pero ¿cómo propuesta. así que ustedes? Ustedes, ¿Cómo tú así la que qué nos suscribes, estás Jaime diciendo, Castro, Claudia? etcétera. ¿Que, Es no- que que me- nosotros hemos matado qué? ¿Nosotros qué? ¿Cómo así? Hombre, escucha lo que te estoy diciendo. Mientras ustedes hacen esa propuesta, que es devolvernos al terreno No es del debate devolvernos. político y legislativo y hacer referendos y no sé qué, aquí el problema de la paz está en las regiones, señores. El problema de la paz no está entre unos señores intelectuales que se creen importantísimos. Con todo respeto, que opine Jaime Castro y que opine Humberto de la Calle no tiene la menor importancia en la implementación de los acuerdos de paz. Lo que está afectando los acuerdos de paz y su implementación es que no se ha hecho un despliegue de policía y militar eficaz en terreno, y eso le está costando la vida a 40 líderes sociales y a 17 policías en un Blas Pistola. Ese es el problema de la paz. No resolver la disputa política entre unos intelectuales en el Bogotá. proceso con las FARC Lo no tiene nada segundo. que ver con esto. ¿Qué? No, claro ¿El que plan no. pistola eso tiene que ver? El plan Pistola no Esos tiene... son- Se hace tu referendo y no van a dejar de matar a un solo policía por cuenta del referendo. y si avanza el proceso Sino con por- las FARC y van a seguir matando policías. El clan del Golfo sigue avanzando. ¿Y tu referendo en qué resuelve eso? A ver, mira, En nada. nuestro referendo lo que plantea En nada. simplemente... Dime en qué resuelve eso. No, Plantea echar para clarísimamente, atrás. le da una base Echar legal para y atrás, constitucional volver a a una una cosa discusión que que no la ya tiene. pasamos, señores. El plebiscito ya se hizo, el no ya ganó. Como ganó, se cambiaron los acuerdos. No se hizo cambiaron, otro proceso no de se- refrendación en el Congreso que la Corte validó. Y la Corte ha seguido sacando unos pronunciamientos que vamos a seguir acatando. Claudia punto. tocó un tema que me parece importante y me gustaría empezar con Clara López, y es justamente si el gobierno ha estado a la altura de cumplir con ese posconflicto y cumplirles a las FARC, digamos, y al país. Dice Claudia, el gobierno no pudo, le quedó grande. ¿Es así, Clara? Todos los procesos de paz tienen enormes complejidades y dificultades, y la de las zonas veredales es una pequeñísima parte de las dificultades y desafíos que tiene arrancar a aclimatar en una sociedad polarizada el proceso de paz. Por eso a mí me parece que el planteamiento de gente muy respetable, encabezada por Pedro Medellín en esta mesa, de retrotraer la historia para otra vez volver al tema de la refrendación, le hace un flaco servicio a este proceso de implementación que todos los de Naciones Unidas que estuvieron aquí, el Consejo Nacional de Seguridad, plantearon que se juega en su primer año y medio. Es que lo que no se haga en el primer año y medio es historia en No, todos y los además procesos acabándose de el paz. gobierno. Es que Santos ya se va. Se queda en un limbo. Entonces, yo sí estoy segura de que aquí hay muchos opositores al proceso de paz, a muchas de las cláusulas, hay un desacuerdo sobre una cosa y otra, y otros tendrán una cantidad de observaciones. Pero lo cierto es que ya está validado el proceso de paz, ya está en ejecución, y lo que nosotros necesitamos es garantizar que se cumplan. Mire, no hay nada más delicado que poner a un acuerdo de paz en el limbo permanente, porque lo que están haciendo con todas estas iniciativas es generar condiciones de incertidumbre entre los guerrilleros y generar y promover que deserten, en vez de que entiendan que con buena fe la sociedad los va a recibir, se van a reincorporar a la vida civil, económica y social del país sin el apartheid que todas estas discusiones le quieren montar a las FARC. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una actitud francamente mezquina con un sector de la población que ha dejado las armas y que ahora les quieren decir, no, les vamos a cambiar las reglas del juego, ya sea por referendo, ya sea por ganarnos las próximas elecciones, pero lo que es este proyecto de paz no va, y eso me parece un mensaje, pero verdaderamente terrible, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Aquí todo el mundo tiene los ojos fincados en un proceso de paz muy exitoso que le pone fin a una guerra de 52 años, y aquí seguimos deshojando margaritas. Vicky, es que salió ayer, por ejemplo, ayer se expidió el decreto de tierras. Y si esas cosas no tienen claridad y seguridad jurídica, el tema, por ejemplo, de la ¿Quién no propiedad de las las tiene? tierras, a Control ver, pero me dejan hablar. constitucional. ¿Según quién no las Déjenme tiene? hablar. ¿Según Me- quién no los tiene? ¿Según tú? Mire, nosotros estuvimos estudiando el proyecto ya a fondo del proyecto de la ley el decreto que salió esta mañana, el decreto ley.
¿sí? El artículo 36, el artículo 45, el artículo 47 genera unas puertas en donde se abren espacios donde es muy fácil generar una tensión, y una disputa de tierras, ¿a qué se va? Termina en un problema de conflicto. Pues si nos demándalos tenemos ante la Corte. pero si dejan terminar, pues déjame hablar, yo los dejé Adelante, Pedro, adelante. Mándalos ante la Corte, Pues mira, Pedro. Estás entonces muy a el la tema, defensiva, Pedro. no, pero si no dejan hablar, ¿ah? No, empezaste por hacer una afirmación que no has podido explicar. Bueno, Esos no, decretos la no estoy tienen explicando, seguridad la jurídica. explico, ¿Según la quién no explico, tiene la seguridad jurídica? explico, la explico. Si me dejan hablar, la explico. Entonces, mire, si no hay seguridad jurídica, el problema de la tierra va a ser muy grave en este país. Hemos hecho una cosa que es, estamos trabajando sobre la sistematización de las actas de los consejos de seguridad departamental en los últimos 4 meses. Y es quizá la mejor radiografía que uno puede encontrarse de lo que está pasando en el territorio de verdad. Es decir, la presencia de actores armados, la disputa de territorios, el control de actores armados aliados en un lado, narcotraficantes, bandas criminales, etcétera, en otros la guerrilla, el ELN, en fin. El mapa territorial es un mapa de conflicto muy fuerte. Y si elementos como la ley de tierras no va a tener la suficiente seguridad jurídica, ese tema se va a resolver por la vía armada. Pero vuelvo y Y te hay pregunto, una de las cosas ¿de que, dónde sacas que que se no está... tienen seguridad jurídica? Del texto de la ley, cuando leas el texto de la ley que se aprobó, del decreto de ley que se aprobó, vamos a discutirlo y podemos nosotros argumentar aquí, y hay gente que sabe que se puso en esa tarea. Pedro, yo no ¿sí? entiendo. Y entonces, Tú abogas por la seguridad jurídica en el tema de la tierra y yo soy amiga de la seguridad jurídica. ¿Y por qué no abogas por la seguridad jurídica en los acuerdos? estoy que son totalmente la de acuerdo, base lo estamos esencial? sosteniendo. Entonces, es que para que seguridad los acuerdos, jurídica yo es que para un quiero pedazo, que los pero acuerdos, no seguridad jurídica que para los el otro acuerdos pedazo. tienen que Yo tener no entiendo. seguridad jurídica, les falta. Yo estoy Bueno, de yo les acuerdo. quiero hacer una pregunta. Si bien es cierto que la paz ya se está implementando con las FARC, porque es que también ese cuento que es que ya estamos en paz, eso tampoco Sí, es no, verdad. tampoco. Porque ayer el presidente sale en la noche y dice que pero resulta que el conflicto no se ha acabado. Está en un proceso para que se acabe con las FARC, pero Colombia sigue en conflicto. Es que si no, que no hemos tenido ni un solo muerto por las FARC, eso es verdad. Pero sí hemos tenido por el Clan del Golfo, hemos tenido por el ELN, o sea, el conflicto sigue. Sí, correcto. Y precisamente por Sigue eso es que una se parte necesita del conflicto. Una parte del conflicto. Entonces no es en los el territorios. conflicto el que sigue una parte del conflicto y yo sí deseo Pero tampoco es el que conflicto el que no, se ha acabado. pero una parte se acabó. se acabó una Parte parte muy del conflicto importante. y una parte muy importante y la otra parte está en negociación en Quito y yo sí quiero saber el espectáculo que deben estar pensando los negociadores del ELN. Entonces a nosotros también nos van a someter a la rebaja y a la rebajona de todo lo que nosotros acordemos aquí. Ellos también necesitan ver una sociedad que quiera llegar a saldar las cuentas finales y a que las negociaciones se cumplan. Ese tema de devolverse no es bueno, creo que Claudia tiene razón en eso, pero como estamos en un debate nos podemos devolver. ¿Ustedes no creen que en todo caso, en alguno de los argumentos de Pedro Medellín, cuando hablamos del plebiscito, es cierto que gana el sí? Perdón, No. ganó el no, perdió el sí, y eso también es un origen de tanta inconformidad. Sí, no, de acuerdo. De Sí, acuerdo. Porque Y la es- gente en la calle pero usted la habla con los inconformidad del no y política- sienten que le hicieron conejo, ahí no hay nada que Bueno, hacer. perfecto. Hay unos señores del no que nunca les va a servir nada distinto a que matemos uno por uno y los colguemos en la Plaza de Bolívar a los señores de las FARC. Muy respetable su posición. Pero ¿por qué, Eso nos mami, ha costado ¿por qué 8 señalar millones de así a la víctimas en gente este en país. esas cosas? Yo no creo que la pues gente porque esté hay gente feliz con que se sí mate quisiera uno y eso, otro. Claro que No sí. lo llevemos a Y ese eso no- extremo. pero es que eso, Nosotros creemos eso es que en ese perfectamente proceso debatible. y Mire, que hay que yo impulsarlo, lo que pero quiero, bien. mire, es que aquí Porque la es sencillo. capacidad de meternos en el ombligo, ¿no? Aquí como si lo importante fuera lo que opinen unos abogados en Globales, Bogotá no, los globales, y unos entonces, intelectuales lo que diga el aquí. Papa. Lo No, que hombre. importa es construir Estado en las regiones, por eso es que hay estoy conflicto, de por eso acuerdo, es que el eso- ELN y las eso BACRIM sí. siguen dominando unos sitios, Eso porque hay estoy de- ausencia estatal. Y ese no es un problema de decretos. Hágame el favor el argumento aquí de don Pedro, mi buen amigo Pedro Medellín. No, es que ese decreto va a crear un problema de tierras. Pedro, por Dios, el problema de tierras lleva un siglo. El problema de tierras es que nunca hemos hecho reforma agraria. El problema de tierras es que hemos sacado a plomo a unos campesinos y los hemos mandado a unas fronteras agrícolas donde desarrollaron el narcotráfico y ahora son una amenaza. Ese problema lleva un siglo. Y lo que estamos haciendo es tratando de resolverlo a ver si al fin, un siglo después, le damos 3 millones. Óyeme bien. 3 millones de hectáreas a 5 millones de campesinos que la necesitan para producir. Eso es todo. Y eso les parece a algunos castrochavismo.
Por favor, eso es lo que ha producido este conflicto. No es que se va a producir un conflicto de tierras, es que llevamos un siglo en un conflicto de tierras. Y lo único que aquí hay previsto para implementar en ese decreto ley que tanto le preocupa a Pedro y a sus compañeros de iniciativa, es que le vamos a entregar al fin 3 millones de hectáreas a 5 millones de campesinos y a titularles una tierra que siempre ha estado en inseguridad jurídica. Eso sí que es inseguridad jurídica. Campesinos que nunca han tenido un título que valide que esa propiedad es de ellos. Eso es lo que se va a hacer aquí. Y eso les parece tan grave. No, lo grave es no hacerlo. Lo grave es no haberlo hecho durante un siglo. Por eso es que estamos como estamos. Lo grave es no proveer seguridad y justicia pública. Que no sea la policía y el ejército la que hace seguridad, sino las BACRIN y el ELN. Lo grave es que no hay jueces que resuelvan los conflictos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que asegurarnos en los territorios, en los Tumacos, en las Buenaventuras, en el Chocó, en el Catatumbo, en vez de andar en leguleyadas en Bogotá. Llevamos 50 años y se han apenas entregado 1.700.000 hectáreas. Vamos a tener una dificultad. Sí, tenemos porque 10 años para entregar 3 millones. hay que entregar las 3 millones de hectáreas. Me parece que hay criterios buenos que saque esa ley. Por ejemplo, permite que gente que tenga una cierta capacidad técnica y recursos pueda acceder al tema de reforma agraria, pero abre unos problemas muy grandes para lo que va a ser la claridad por ejemplo, de la formalización de la tierra. ¿Sí? Le establece, por ejemplo, para los indígenas estaba el criterio de ancestralidad, pero abre para además de los indígenas una cosa que es el tema de la tradición, y hay muchas fincas que han sido invadidas y que lleva el proceso 8 y 10 años en esa discusión y va a ser una cosa difícil. Tenemos el 45% de nuestras tierras que no están formalizadas. Ese va a ser un proceso y con este Estado tan competente vamos a tener un problema muy grave y si tenemos ambigüedad en las leyes con un Estado incompetente, más que más. Esto se va o ya se unió, Clara, a la campaña política. Todo esto pone en riesgo el proceso, la implementación, en manos de quién va a quedar. Bueno, a mí me parece fundamental insistir en hacer el llamado de una amplísima convergencia de todos los sectores que están interesados en que se cumplan los acuerdos de paz, en que se saquen adelante, porque nosotros no podemos entrar a un proceso electoral pensando que se pasó la página de la paz. Si es que fíjense que el tema extrañamente no es pacífico. Y la realidad es que el tema de la tierra está en la raíz del conflicto armado. Ha sido parte de todos los procesos electorales, abierta o no abiertamente. Fíjese usted el tema de la distribución de la tierra, que el otro día vi al doctor Laforí decir que no estaba concentrada en nuestro país. Hay 3 millones de predios. El 67% de ellos son de menos de 3 hectáreas y ocupan apenas el 1% del territorio. Y en la otra esquina están 33.500 propietarios que son dueños de los predios de más de 200 hectáreas que suman el 72% del territorio. Ese es un tema de una gravedad profunda y por primera vez se arranca a dotar a 800.000 campesinos sin tierra de los 3 millones de hectáreas que contempla el decreto y 7 millones de hectáreas adicionales que ya están se les va a dar seguridad jurídica a sus poseedores de buena fe. Claro que en un país como el nuestro, donde el inciso y todo eso se vuelve un semillero de pleitos. Controlan lo que va a ser la potencia, que es la Agencia Nacional de Tierras, manejada por los politiqueros, va a ser la que define cuál es. Sí, señor. A mí me parece que eso sí es un pobre argumento decir que la manejan los politiqueros. Bueno, pues entonces denunciémoslos, que es lo que están haciendo mal hecho. Pero decir ahora que todo el tema se reduce a 2 o 3 normas que salen en un decreto ley, que por primera vez aborda gracias al acuerdo de paz, porque no es gracias a la voluntad política ni de los politiqueros, ni de los intelectuales, ni de nadie de este país, es gracias a un acuerdo de paz que por fin vamos a abocar el tema de la tierra. A mí me parece que es muy mezquino empezar a decir que eso es inseguridad jurídica. Si esta discusión fuera sin adjetivos sería más chévere, sería más fácil. La Corte se pronunciará sobre el tema jurídico y espero que el Estado se ponga todo en función de cumplir de buena fe y con fidelidad los acuerdos de paz a través de estas herramientas que están siendo expedidas para su implementación. Las dificultades. Si no, estamos fritos. Yo creo que Pedro tiene razón en una cosa, y yo creo que a todos eso nos preocupa.
Y es, claro, ni la tecnocracia ni la calidad institucional del Estado colombiano es la mejor. Claro que no solo la Agencia de Tierra, sino muchas otras entidades están llenas de politiqueros, de cuotas políticas, de corbatas, de gente no preparada, etcétera. Pero eso no se resuelve ni con una ley, ni con un referéndum, ni con una constitución, sino con el voto de los ciudadanos. Si los ciudadanos siguen eligiendo politiqueros y ampones al gobierno, pues politiqueros y ampones van a manejar las entidades del Estado. Entonces yo creo que aquí también cada uno tiene que entender su rol. Si el tema es de legitimidad y de tener a gente, digamos, comprometida, pero no solo comprometida de palabra con los acuerdos de paz. Yo le digo una cosa, aquí la mitad de los que hablan de defender los acuerdos de paz están aferrados a las máquinas clientelistas de todos los partidos. Y lo que están es defendiendo su bolsillo en nombre de los acuerdos de paz. De hecho, es al contrario, yo lo que creo es que para implementar los acuerdos de paz, tal vez la condición política más importante, que la vamos a definir es en las elecciones del 2018, es derrotar al clientelismo y a la corrupción en las urnas. Porque si esa gente sigue gobernando, pues va a ser politiquería con la Agencia de Tierras. Pero Claudia, ¿de quiénes está hablando usted? Fundamentalmente del santismo, para serle franco. El partido de la U y el Partido Liberal, y el Partido Liberal, la Agencia que ahora Nacional de Tierras. ¿Quién es el director de la Agencia Nacional de Tierras? El señor más experto de tierras en Bogotá o en Colombia. Nombraron, digamos, a un gran experto. No, buscaron al hijo del señor Samper. ¿Por qué? Porque es hijo de Samper. No, el señor no se ha leído un libro de tierras en su vida, ni ha hecho una investigación de tierras en su vida. ¿Por qué está ahí? Porque es la cuota política del hijo de un expresidente. Entonces, si seguimos los ciudadanos avalando en las urnas esa manera de designar gobernantes para que gobiernen con clientelismo y politiquería y no con tecnocracia para cumplirle a las regiones, pues sin duda la paz va a estar en problemas. Pero insisto, eso no se resuelve con leyes. Todas las leyes de Colombia prohíben el clientelismo, se resuelve con votos. Y se resuelven las urnas en el 2018. El problema es que el 2018 todavía falta un año y están mientras tanto en la implementación. Y por eso la implementación va tan mal. Porque mire, perdóneme, termino con esto, Clara. Porque mire, el presidente Santos, que sí, de acuerdo, tuvo la visión de sacar adelante este proceso. Yo creo que hay muchas cosas que reconocerle al presidente Santos en ese sentido. Sin duda. Pero el presidente Santos tiene, digamos, está inmerso en una disyuntiva que no puede resolver él, que tienen que resolver los colombianos con votos en el 2018. Y es que él, gracias al apoyo de todo el clientelismo y la politiquería de los liberales, la U, Cambio Radical, pudo firmar ese acuerdo. Pero precisamente por ese clientelismo y politiquería no puede implementar los acuerdos, porque esos tipos son el gran obstáculo. Y usted sabe que cuando uno habla con esos tipos, como usted lo dice, lo que dicen es que el gobierno no se está moviendo nada, que el presidente no está haciendo lo que tiene que hacer, que los ministros son inexistentes. El gobierno son cuotas de Cambio Radical, cuotas de la U y cuotas del Partido Liberal. Y es a este gobierno al que le está quedando grande implementar los acuerdos. ¿Por qué? Porque para implementar los acuerdos hay que pisar callos. Hay que tomar medidas impopulares con esa clase política. Para aprobar las leyes en el Congreso les toca con favorcitos el Ministerio de Agricultura o sea, robando de plata. Clara. Sí, es que es muy fácil desde el escritorio y el micrófono coger a todos los conjuntos humanos con los que uno tiene diferencias, meterlos en un talego de politiqueros y estigmatizarlos frente a la sociedad como incompetentes e incapaces. A mí me parece que en eso se peca, Claudia. Uno no puede agarrar a un profesional y decir que nunca se ha leído un libro sin conocer su hoja de vida. No, yo lo conozco, no ha publicado nada sobre tierras. Y tratar de volverlo... No ha tenido ninguna experiencia en el tema. Cero. Ninguna. Sí, como no... Hay gente muy buena que está en el proceso, como Darío Fajardo, que hubiera sido buenísimo que le dieran los nombres de director nacional de la Agencia de Tierras, y él que sabe del tema. Obvio. Él está ayudando en este tema. Tú lo habrías nombrado. Yo lo había nombrado. Darío Fajardo, primero él me dirigió la tesis a mí en la Universidad Nacional. Sí. Y Darío es un tipo que sabe de ese tema. Alejandro Reyes, hay mucha gente que sabe hay mucha gente que no los nombran, con ellos, hagámoslo con ellos. Político o no es el hijo pero sí lo quieres hacer. No, es que yo lo quiero hacer, pero es que las cosas se hacen bien. Esto no se hace con trampitas, ni con cosas, ni con favorcitos, ni con mermelada. Hagámoslo bien. Con eso aseguramos la sostenibilidad del proceso y que haya de verdad paz en serio. Hoy pongo en duda, Vicky, que ese sea el verdadero problema, porque aquí el tema de la voluntad política para hacer algo alrededor del tema de la tierra es bastante escaso. Uno de los firmantes de ese documento, que es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Esteban Jaramillo,
ese sí que sabe de tierras en este país y él sí que sabe de la inseguridad jurídica, porque una de las grandes sentencias sobre el tema de las tierras la expidió él siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo, a mediados de los años 90. Y la realidad es que usted lee esa sentencia y lo que ve es que no es el tema de un director de una agencia de tierras o de un senador en el Senado de la República, sino un verdadero drama nacional que nadie quiere reconocer, que aquí ha habido un despojo tras despojo tras despojo de tierras y que se necesita es voluntad política y cancha para poder sacar adelante las decisiones. Esto sin decisión no se va a poder. Y entonces se cuestiona la decisión porque nombran a uno u otro, pero entonces hacerle el trabajo de deslegitimar todo el proceso de paz diciendo que no, que hagamos otro referendo, que criticamos el inciso tal del decreto ley, que tal, eso sí es altísima técnica jurídica y no lo que representa un interés político en contra del proceso de paz, que es respetable. Pero a mí sí me parece que lo debían de sacar a la luz y no esconderse detrás de las murallas de la técnica para esconder las verdaderas intenciones. Yo creo que eso es un tema de carácter político, no de carácter académico. Nuestra intención de las personas, donde está, además del doctor Jaramillo, que están otros magistrados y incluso hay gente que fue ministro de Agricultura. Habla del doctor Lizarralde. Pero él no se fue también en medio de un problema de tierras y todo. Digamos que él tendría intereses. Hay unas discusiones fuertes al interior del grupo, hay discusiones interesantes, pero estamos en un tema que es, hay que apoyar este proceso, pero con la preservación de la Constitución en las instituciones. Si uno rompe las reglas de juego, cualquier acuerdo al que lleguemos no va a ser sostenible. Bueno, malo, irregular. Si no logramos que eso tenga un piso jurídico serio, no vamos a tener un proceso de paz real. Y eso es lo mínimo posible. Tenía que haber unas reglas de juego. Un proceso de paz es en realidad un proceso de sometimiento a la justicia, de todos. Nos sometemos a unas nuevas reglas de juego. ¿Cuáles son? Listo. Pero pongámoslas sobre la mesa y hablemoslas claras. No las metamos ahí por la esquina. Derechos de petición que nosotros pedimos, que hicimos al gobierno, ¿no? Nos planteaban que no, que es que el fast track no cabe dentro de la ley de transparencia que nos contestó el gobierno. Hombre, no. Hagamos la discusión pública y abierta. Estamos de acuerdo con esto, pero que sea bien y que sea claro. Hay un hecho que es real. ¿Claudia iba a decir algo de esto? No, pues que yo estoy de acuerdo con Pedro en ese punto, pero me parece que dejemos fluir las instituciones. O sea, yo creo que la Corte Constitucional está haciendo su función de control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, parte de las reglas era, creemos un procedimiento más rápido para el trámite de las leyes. La Corte acaba de decir, no tan rápido, su merced, no tan rápido, ¿no? Pueda que sea menos rápido, pero que haya más legitimidad, que el debate sea más plural, que cualquiera pueda participar. Bueno, que haya debate. Sí, que haya debate. Pues ha habido debate, pero es que votar en bloque, yo te digo, yo 2 o 3 normas de paz las he votado en contra por cuenta de que me obligan a votar en bloque. Y hay cosas dentro del bloque que a mí me parecen inconstitucionales y absurdas. Lo que nosotros teníamos en la ejemplo, cabeza es la que ley el de gobierno amnistía. había dicho que los acuerdos no se podían tocar en el Congreso. ¿Por qué no Ahora la explica Corte un dijo Tienen que sí. tocar porque es que los Claudia. acuerdos son del país y el gobierno no puede pretender que el país no toque los acuerdos Claudia, que ¿por son qué no del país. explica un poquito de Entonces, eso que me parece termino simplemente importantísimo? diciendo esto, mire, yo creo que la Corte ha ido haciendo esa corrección. La Corte es en últimas la que dirime el balance entre legitimidad y eficacia en las normas de la implementación de paz. Y yo respeto todas las decisiones de la Corte. La gente salió pues empezando por Humberto de la Calle, que me pareció exagerado. El que Me no salió a ese decir que carácter. ahora sí iba a ser Ayer candidato. pues que se iba a acabar el país, Es que cada vez que la él paz sale a se iba a defender la paz acabar, es para hacer porque candidatura, teníamos ese que es el otro. debatir más a fondo en el Congreso los acuerdos Perdón, de paz. ¿alguien No, tiene duda de señor. que Humberto de la Calle va a ser candidato? Sí, pero que no cambie Pero por es que eso no su sea carácter usando el ecuánime, proceso de por paz, es que es favor. usando el proceso de paz. Entonces, simplemente quiero decir esto. Eso que le preocupa a Pedro, que yo lo encuentro razonable, que haya un balance, digamos, entre legitimidad y eficacia, que lo hagamos fortaleciendo las instituciones, que lo hagamos en el marco del Estado de Derecho. Hombre, el garante de eso institucionalmente es la Corte, que es quien en última instancia mira esos decretos ley, ajustó el fast track. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir sus decisiones, Hacer punto, caso. y hacer caso.
Mire, hay un hecho que me gustaría plantearles, y es que si bien el presidente Santos logró sentar a las FARC, logró que firmaran, está haciendo esta implementación que ha tenido ciertamente muchos líos, pero ahí va. Hoy salía la última encuesta de Datexco, 22% de favorabilidad. ¿Cuál es la razón? ¿Eso también no va en contra de la paz? ¿No se vuelve el mismo un obstáculo? Sí, él es un yunque para la paz, ¿no? Ay, O sea, es Desafortunadamente. paradójico, pero él se la inventó, él la logró con su gente, pero a la vez él es el peor enemigo de ese proceso de paz. No, yo no podría decir eso, Vicky. Fíjate que la cosa es un poco más compleja. Desde la etapa anterior, desde el gobierno anterior, consistentemente en todas las encuestas, de todos los encuestadores, a la pregunta si usted piensa que Colombia va por bueno o por mal camino, entre el 60, el 70, el 75% de las personas dicen que Colombia va por mal camino. Sí. Hay un sentido de malestar, un sentimiento en la gente de que algo anda mal, y eso se refleja no solamente en esa cifra de la encuesta, sino en absolutamente un pesimismo y una frustración de la gente con el sistema económico que lo rige, Todo. con la justicia, con el gobierno. Prácticamente no hay quien se salve del garrote de la inconformidad ciudadana. Entonces eso no convierte al presidente en enemigo del proceso de paz, lo convierte en lo que es el desgaste natural. Es que 8 años de gobierno es algo que deja a la gente sobregirada, y yo le escuché una vez al doctor López Miquelsen en un consejo de ministros precisamente ese símil. O sea, es que un gobierno llega con un alto nivel de popularidad y tomando decisiones tiene que empezar a sobregirarse. El tema es cuáles decisiones se toman. Me parece muy bien tomada la decisión de la paz, pero hay otras decisiones de carácter social que uno mira con preocupación y dice, Pues lo que está "Eso pasando con es". lo de los pensionados, por ejemplo, eso da mucha piedra. Claro, eso es un tema que ha generado un descontento, porque no solamente es un compromiso, sino que cuando la ley 100 subió la cuota de la salud de los pensionados, eso se hizo como un poco sin el control democrático que tanto reclama Pedro Medellín. No sé si en esa época se opuso a que se hiciera ese aumento. Me opuse al uribismo Sí. 8 años y Bueno. otra vez 8 años a Santos me tocó. Entonces el Lleva tema... 16. el tema- Llevo 16 años. Llevamos 16 en la Llevamos oposición, 16 en la con Pedro. oposición En con eso Claudia. estamos de acuerdo. Entonces, la realidad es que el sistema económico no le está respondiendo a la gente. El trabajo no es decente, no tiene remuneración digna. Hay una serie de poderes en la sociedad que no permiten saltar de esa Pero mire, yo sí cortapisa. creo que eso no es el tema de poderes de la sociedad. O sea, aquí el presidente hizo una promesa concreta. No, una Concreta. 17.000. Una de 17.000 que no cumple. Mire, el drama aquí, Planeación Nacional es un estudio. ¿Usted sabe qué porcentaje de lo que firman los gobiernos, no solo Todas. los gobiernos, en los paros cívicos, en las tomas, etcétera, con la sociedad civil se cumple? El 20%. El 20%. El 80% no se cumple. Ni lo cumple este gobierno ni lo cumple el anterior. Por eso Buenaventura está como está y Chocó está como está. Porque firman 1000 pactos que después no cumplen. No le cumplen a la sociedad civil, que son sus electores, ¿no? Yo me tomé el trabajo en mi libro Adiós a las FARC de hacer una evaluación de los 10 presos de paz de Colombia. Y coger todo lo que firmaron y ver si se cumplió o no. ¿Y de eso cuánto En se un cumple? 80% no le cumplen a los que dejan las armas. Mira, a los señores del M19 les prometieron el estatuto de la oposición hace 27 años, acaba de salir. 27 años después, la reforma a la justicia no ha salido, la que les prometieron hace 27 años. Sí. Y la reforma a la política de drogas tampoco. De manera que ese es el problema de fondo, que es una razón de cómo se gobierna en este país, cómo llega la gente al gobierno, a quién se debe. En campaña Se prometen debe a de la todo. clase política y no a la ciudadanía. Una razón Entonces le cumple a sencilla. la clase política con mermelada y con clientelismo, Pero a la gente y no no. le cumple a la ciudadanía. Y Pero- en esa cosa como la lógica hay que desmovilizar el paro y hay que deshacer el paro, lo mismo en las mesas, en las negociaciones, en lo que mostrará el libro de Claudia, es lo que es que buscar que se desarmen y se desmovilicen. Ya después eso, ¿cuál será el problema? Y ese es un problema serio. Yo Pues creo que en es esas que ese cosas, es un problema mayor. ahí nos estamos encontrando no le con el cumplen a la gran gente. problema, porque no les están cumpliendo. Pues fíjese que el servicio militar
¿Se acuerda que el presidente dijo en la campaña que iban a eliminar el servicio militar obligatorio? No cumplió. No cumplió tampoco. No cumplió tampoco. Y lo de los pensionados que salió adelante en el Congreso, entonces ahora van a objetar la ley. Una norma menor. Le dijimos en el Congreso, oiga, ya que no va a cumplir quitar el servicio militar obligatorio, por lo menos no cobre por la libreta, que es un acto discriminatorio en contra de jóvenes pobres, sobre todo, que son los que más tienen que aplicar. Tampoco, o sea, ni eso, que es una cosa menor comparada con la entonces promesa luego original. dicen en el gobierno que porque el pesimismo le echan la culpa a la oposición y demás, pero la A los verdad es que la medios. gente tiene Esta- motivo. Es que los medios son La tan gente pesimistas. tiene mucho motivo para estar inconforme. He visto al presidente de la República, Acumulado. he visto al presidente de la República contra los opinadores que son críticos irse, pues lanza en ristre un poco. El ministro de Defensa terminó comparando, y esto iba para Marisabel Rueda claramente, porque él estaba hablando de lo que hizo Ariel Ávila en la entrevista con Marisabel, y los Muy buen trabajo de comparó investigación. con alias Gavilán del Clan del Golfo. Es increíble. Entonces uno dice, perdón, quieren hacerse los ciegos, pero la realidad es otra. Uno no puede ser optimista si la cosa no está bien. Así Y es. de pronto el gobierno, y ya casi vamos terminando, era muy importante el tema de la paz con las FARC, pero no era lo único importante. Exacto. Y la paz tiene que llegar a todo el mundo, a todas las regiones, a todos los sectores, no solamente para las FARC. Y que Y lo la paz tiene importante que era- saldar la deuda social que se tiene con las comunidades, no en este gobierno, sino en el anterior, en los últimos 50 años, y yo diría que durante todos los 200 años de la República, que no se ha podido saldar el tema de la tierra, Mire, no se ha podido que lo saldar. importante de este proceso con las FARC no sea que se desmovilicen y se desarmen solamente las FARC. El problema es que se integren también. Y hay un problema, un desafío muy grande. Pues lo de la UNP ya le dijeron que no lo puede hacer. Pero era más un tema de forma que de fondo, entonces se puede solventar. La Pero, Corte, digamos, se lo pero dijo hay con que hacer claridad. eso. ¿Sí? Hay que resolver unos espacios regionales de justicia local que van a ser claves en la nueva organización social que se dé. Por fortuna son 7.000, ¿sí? Pero los espacios que hay que construir regional y localmente hay que hacerlo. El desafío, mire, yo siempre repito esto como una lora, pues porque hasta que el país entienda y todos nos enfoquemos en esa prioridad. El problema, mi querido Pedro, no es reinsertar a 7.000 guerrilleros. Colombia tiene la mejor institucionalidad en el mundo para reinsertar desmovilizados. Nadie tiene algo comparable a la ACR. Tenemos años de experiencia, ya sabemos que eso no se hace pues con un taxi y un crédito en 3 meses. Sabemos que eso se hace con familia, con comunidad, con educación y Que con dura trabajo y que se entre demora 6 y 7 8 años. años. 7 años. Y que hay que invertir 7 millones de pesos por persona y su núcleo para que eso funcione bien. Eso está estudiado y lo vamos a hacer bien. El problema es cumplirle a los 15 millones de colombianos desarmados, abandonados en las regiones, sin seguridad, sin justicia, sin tributación y sin oportunidades. Es a esos colombianos a los que los gobiernos, incluido este, firman la paz con los desarmados y no hacen la paz con los colombianos. Y por eso es que se reproducen estas injusticias y este ciclo de confrontación. Entonces, ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos. Y yo por eso soy tan crítica de iniciativas como la de Pedro, que sé que están perfectamente bien intencionadas. Pero es que el problema no es de referendos ni de leyes en este país. Claro. El problema es de instituciones en los territorios que le cumplan a la gente. Óigame, bueno, ayer anunciaron lo del desarme, que se va a demorar 20 días más, pero seguramente tendrán que anunciar lo de las caletas. Ya lo anunciaron, que se demoran 3 meses. Sí. 3 meses. Bueno, entonces vamos a esperar a que las FARC cumplan en ese tiempo y que no haya que Y estar que el retrasando, gobierno porque eso cumpla. disminuye la credibilidad en el proceso que ha Claro, estado bien golpeado. obvio que lo afecta. Son las 12 del día, 55 minutos. Qué bueno que hayamos podido tener esta conversación porque eso le ayuda a la gente. Ustedes dos que van a ser candidatas, no vayan a prometer lo que no van a cumplir, háganme el favor. De acuerdo. Por favor, Háganos el favor. por favor, hagamos ese mínimo pacto. No andar echando paja y carreta prometiendo a la gente lo que no se puede hacer. Ustedes en la campaña electoral, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, para enfrentar rivales como el doctor de la calle que va a utilizar el aparato institucional para esto, o el doctor Cristo que va a estar en el... Como hemos hecho como siempre, si- Pedrito. Y hay Con uno la no gente sabe en la si calle, ellos en las son los que van a elecciones estar en Ellos van a ser- desventaja. con la ellos gente son los contra que- la máquina. Pero de pronto ellos van a estar en desventaja, Pero mire, no crea, Pedro, porque tienen lo bueno y lo va a malo de haber- la paz. va a haber Y la verdad es que los boticos no todos están amarrados de la maquinaria, de menos en menos. Oiga, Para que para sepas. terminar una cosita. Claudia no es clara. Le dio Yo creo por que esa ya- campaña, le molestó Ahí la están las campaña, dos. Clara. No, la hemos pasado. Absolutamente, regio. yo le he pasado regio. Lo Pasa que pasa es nada. que a Claudia le molesta que le digan Clara. No, no me Y a molesta. mí no me molesta No me para molesta. nada, por Es ejemplo. que a mí ya nadie le dice cada Claudia. a cada rato me confunden también con Clara Rojas. Clara Rojas. Y yo digo, una mujer tan importante como ella, que ha dado tanto. Hombre, a mí hasta me da un
buen sentimiento. Además, porque no confunden a las personas. Pero cuando Se vayan a les va votar el- sí cuenta. Exacto. Porque es que, es que no es una Ahí confusión. sí. El que No es quiera una votar por confusión Clara, de por Clara, personas, que tenga claro quién es sino Clara. que se les va la lengua, pero no es una confusión Pero de las mire, personas. para volver al tema, no ¿Cómo nos nos hemos, van a nos hemos poder divertido mucho con confundir? este tema, pero vea, Cambió con la el pregunta, tema, ¿no, con la Claudia? pregunta de Cambió el Pedro, tema. no, con la No, pregunta de bueno, Pedro, que vamos, creo que es pues, la de 20 fondo segundos, importante, 20 20 segundos. Para decir que en la campaña del 2018, como siempre, nos vamos a enfrentar a la maquinaria de la politiquería. Y ahí hay que convencer a la mitad de los colombianos que se quejan todo el día, pero no votan, de que en su voto está el poder de derrotar a esa gente, primero. Y segundo, que no nos vengan a decir que cuidar los acuerdos de paz es aliarse con la maquinería y la politiquería de este gobierno, pues porque esa es, en mi opinión, el principal enemigo de la paz hoy. Y 20 segundos, Clara, quería decir algo. No, yo quería hacer como un llamado, porque la gente se le olvida que la paz la tenemos que construir entre todos. Aquí todo el mundo tiene que poner su grano de arena, el gobierno desde luego, los intelectuales, desde luego, los políticos, pero toda la ciudadanía, todos tenemos que poner, todos Les somos agradezco Colombia. a todos por haber estado con nosotros aquí en nuestro Facebook Live en la W. Me toca terminar porque toca ya la pausa. Seguimos hasta las 3. Pero faltan 2 minutos, mire. No.